Día histórico para la CONCACAF. Se definieron los dos boletos para la Copa del Mundo de Fútbol Playa y las clasificadas son El Salvador y Guatemala, que por primera vez en su historia se mete al Mundial de esta disciplina, y por eso es que vengo a hacer el repaso por los dos encuentros de las semifinales del Campeonato de Fútbol Playa de la CONCACAF que hicieron que estas dos selecciones centroamericanas se clasificaran al Mundial. Bueno, y día histórico y muy feliz para estos dos países centroamericanos, como les estaba comentando. El Salvador, que era una de las selecciones favoritas, una de las potencias de la CONCACAF, que por cierto, ahora más adelante voy a hablar de este tema polémico, pero el tema está en Guatemala. Histórico lo que consiguió la selección chapina, que por primera vez logran colarse a una Copa del Mundo, tienen el boleto en mano y ahora entre ellas deberán enfrentarse luego de que ya lo hicieron en la fase de grupos por el título. Eso sí, un partido que en cuanto al Mundial, es decir, en clave Copa del Mundo, ya es intrascendente. Esto no cambia nada, ninguna perderá el boleto y es solamente para definir quién será la selección campeona de esta edición del Campeonato de Fútbol Playa de la CONCACAF, y habrá partido por el tercer lugar, que ese, si la final es intrascendente, ese lo es todavía más, porque ese no define absolutamente nada. Así que pues vamos a estar hablando un poco de estos dos partidos que dejaron estas selecciones, porque la verdad es que es histórico, como les comentaba. Primero vamos con la que fue un poco más temprano, allá en Nassau, en Bahamas. El Salvador se enfrentaba a Estados Unidos, posiblemente el duelo más difícil, que podía ser perfectamente una final adelantada. Eran dos de las selecciones que más veces han clasificado al Mundial, de las que mejor han representado a la CONCACAF en la Copa del Mundo. Estados Unidos con 7 clasificaciones en la era en que este Mundial ha sido organizado por FIFA, porque Estados Unidos tiene un poco más de clasificaciones, pero previo a que FIFA tomara el control de esta disciplina. Y El Salvador tenía 5 previo a este día de hoy. Entonces vean cómo era un duelo que perfectamente pudo haber sido la final, y Estados Unidos, que en su grupo terminó quedando en el segundo lugar, pues obligó a que El Salvador, que sí ganó su grupo, pues se enfrentaran por el boleto en estas semifinales. Y en el primer tiempo El Salvador estuvo bastante mejor. El arquero Chris Stott de Estados Unidos fue la figura, pero ya en el segundo tiempo apareció Emerson Serna, que rompió la igualdad minuto 8 del segundo tiempo, del segundo periodo. Les recuerdo que en el fútbol playa hay 3 periodos, y así El Salvador estaba en ventaja. Sin embargo, Antonio Chávez terminó igualando el marcador en el minuto 12 del tercer periodo, y con esto se tuvieron que ir a los tiempos extra, a la alargue, y con esto también, después de igualar en el alargue, tuvieron que irse hasta los penales, y ahí El Salvador se impuso 7-6. Vean lo igualado que estuvo el partido, lo peleado, que esto evidenció que eran las dos selecciones más fuertes de la región y las que se tuvieron que haber visto las caras más bien en la final, pero pues la derrota que sufrió Estados Unidos frente a Bahamas lo hizo caer al segundo lugar, pero por medio de los penales, con muchísimo drama, con muchísima tensión y sufriéndolo, El Salvador terminó clasificando entonces a este Mundial. El Salvador que, pues se los voy comentando, clasifica por 6ª ocasión a una Copa del Mundo de la categoría. Ya lo había hecho en las ediciones de 2008, 2009, 2011, 2013 y más recientemente en 2021. Ahora lo consigue para esta edición de 2025 para El Salvador, que pues ya se pone solamente una clasificación detrás de las dos potencias que son Estados Unidos y también México. Aquí quería comentar muy rápido de la polémica, porque en el video anterior mucha gente malinterpretó mis palabras diciendo pues que lo de El Salvador era sorpresa y que México era la favorita. Bueno, es que como pueden ver, México había clasificado más veces y México ha tenido una participación más destacada en el Mundial. Hay que dejar claro, ninguna selección de la CONCACAF es potencia mundial en el fútbol playa, ninguna. El hecho de que El Salvador haya quedado en ese 4º lugar es un hecho aislado, con todo el mérito del mundo, y no hay que quitarles. Aquí celebramos todos los logros de la CONCACAF, y de hecho eso es lo que quiero que ustedes entiendan. El canal está hecho para apoyar a la CONCACAF y no para traerlos abajo, pero no por eso vamos a mentir y tirar para arriba y decir que pues tenemos selecciones potencias del mundo, cuando no es así. En el fútbol playa ninguna de CONCACAF es potencia mundial, pero la gente estaba molesta porque decía que la que había llegado más lejos en un mundial era El Salvador, cuando consiguió ese 4º lugar allá en Italia en 2011, pero es que
unos 4 años antes, en Brasil 2007, México fue subcampeona del mundo. Entonces, por eso dije, evidentemente, porque es una evidencia, es un dato, es un hecho, que México ha tenido una participación más lejana, es decir, que tuvo mejor participación en Copas del Mundo que El Salvador. México fue subcampeona, El Salvador llegó hasta semifinales, perdió con Rusia en esa ocasión y se quedó después con el cuarto lugar. México, si no me equivoco, perdió la final frente a Brasil, pero se aplauden ambas participaciones. Al final son detalles que terminan dejando a una por fuera y es solamente una ronda de diferencia, pero bueno, hay que darle mérito al subcampeonato del mundo, así como a ese cuarto lugar, pero no quiero que malinterpreten mis palabras y que además crean que aquí estamos para bajarle el piso a las elecciones cuando es todo lo contrario. Hay que celebrar y por eso hoy acá estamos muy felices por esta clasificación de las selecciones centroamericanas y que aquí se apoyan a todas las de la CONCACAF. Pero bueno, como les decía, Salvador consigue entonces su sexta clasificación y se pone uno detrás tanto de Estados Unidos como de México, que bueno, ninguna de las dos irá a este mundial y que precisamente fueron los representantes de la CONCACAF el año anterior en la Copa del Mundo de 2024. Ahora pues ninguna de las dos logró conseguir el boleto. México, que recordemos, se cayó en la fase de grupos. Estados Unidos fue eliminada por El Salvador. De cierta forma, El Salvador eliminó a ambas porque por sus resultados en la fase de grupos dejó a México por fuera. También sumado a que Guatemala también venció a la selección mexicana, pero ahora sí directamente dejó sin Copa del Mundo a la selección de los Estados Unidos y, como les decía, toda una final adelantada que se tuvo que ir hasta la tanda de los penales para que esta selección centroamericana pues lograra meterse a esta Copa del Mundo. Así que ahí tenemos lo del Salvador. Y antes de hablar de Guatemala, déjenme hacer un corte y ya seguimos. Listo, ahora sí, siempre con Umbro, pero ahora con la selección de Guatemala. Quería ponerme las dos camisas para hacer homenaje a ambas selecciones centroamericanas. Entonces, bueno, la primera mitad del video con El Salvador, la segunda con Guatemala. Hablemos de ese partido que clasificó a la selección chapina, porque es histórico, más allá de lo que se diera en el partido. Lo que importa es que tienen el boleto, pero bueno, un encuentro sufrido para Guatemala. Miguel González fue quien abrió el marcador, minuto 10 del primer periodo, y después Edwin López, que aumentó. Guatemala se puso con 2 goles de ventaja en el minuto 2 del primer periodo, sin embargo Bahamas logró empatarlo. Wood Julmis al minuto 11 del segundo periodo pues terminó anotando con un tiro libre el 2-1, y después Brandon Adderley con una chilena, espectacular chilena, a los 20 segundos de que finalizara el segundo periodo puso el 2-2, y pues con esto tuvieron que pues estaban acercando a la largue, pero apareció Pablo Crocker, que rompió el empate en el minuto 5 del tercer periodo. Aquí, como lo señala muy bien la CONCACAF en su nota, un gran remate, si lo pueden ver, sin dejarla picar y además con tensión, porque el balón pegó en el travesaño arriba y picó adentro. De hecho, no termina de quedar del todo claro. A mí yo creo que me parece que sí ingresa, pero bueno, con esa tensión Bahamas siguió el partido y Guatemala ya estaba celebrando y después terminaron dando el gol, y de esa forma entonces histórica, Guatemala consigue su clasificación, termina venciendo a Bahamas 3-2 y se mete. Esto para Bahamas, golpe durísimo, porque lo habíamos comentado, Bahamas ya clasificó una vez a una Copa del Mundo de Fútbol Playa, pero fue en 2017, si no me equivoco, lo vamos a ver por acá. 2017, y fue cuando ellos fueron casa, y de hecho en donde se estaba disputando este premundial, ahí en Nassau, ahí se jugó la Copa del Mundo, y por eso es que Bahamas participó, fue como anfitrión de forma automática y nunca ha clasificado a través de la eliminatoria. Ahora nuevamente se queda a un solo paso, como ya le ha sucedido en otras ocasiones, por ejemplo en 2023, que fue cuarto lugar. Ahora veremos si es tercer o cuarto lugar, porque tendrá que disputar ese partido el día de mañana frente a la selección de los Estados Unidos, pero también lo que les decía antes, ya es partido indiferente. Pero bueno, centrémonos acá en Guatemala, en la historia, porque por primera vez Guatemala se mete a esta Copa del Mundo de esta disciplina del fútbol playa. Se convierte en la 8ª selección de la CONCACAF en meterse, como lo han hecho Estados Unidos, México, El Salvador y Costa Rica, que son las que tienen múltiples. Costa Rica apenas con 2, pero bueno, que tienen más de una. Y se une a Canadá, Bahamas y Panamá, que tienen únicamente una. Y por eso, pues también se convierte en la 4ª selección centroamericana, tras El Salvador, tras Costa Rica y tras Panamá, que se clasifica al Mundial de Fútbol Playa.
Además, ahora se va a medir a la selección de El Salvador por el título. Y es la segunda vez en toda la historia de la CONCACAF que la final es centroamericana. La primera vez ocurrió en 2009. El Salvador fue una de las protagonistas, pero la otra fue Costa Rica. El Salvador le ganó 3-0 a la selección tica y se quedó el título en esa oportunidad. El Salvador, que por cierto, yo sé que ya estamos hablando de Guatemala, pero también quería comentarlo. El Salvador buscará su tercer título. Tiene 2 campeonatos y 3 subcampeonatos en el fútbol playa. Ahora veremos si pues suma un subcampeonato más o si iguala en cantidad de títulos a Estados Unidos, que también tiene 3. Guatemala, que lo más cercano había sido un tercer lugar en Costa Rica 2021, hace un par de años, no, ya son 4 años, por Dios, cómo pasa el tiempo. Hace 4 años que se disputó aquí en Costa Rica y que en esa ocasión Guatemala se quedó muy cerca. De hecho, quería repasarlo. Hubo muchas similitudes en esa ocasión porque El Salvador y Guatemala provenieron del mismo grupo. El Salvador quedó primera y Guatemala segunda, igual que sucedió este año, y de hecho estaban con Bahamas, que terminó clasificando como un mejor tercer lugar, porque en esa ocasión el formato era distinto. Clasificaban los mejores terceros lugares y entonces pues se hacían unos cuartos de final en la siguiente fase. Guatemala tuvo que vencer a Costa Rica, la selección local, y la eliminó, como eliminó ahora también a Bahamas, es decir, vean todas las similitudes, pero en esa ocasión se estaba metiendo apenas a semifinales y ahí era donde tenía que buscar el boleto y se topó a quien va a ser su rival ahora en la final, a El Salvador, y El Salvador ahí la venció 6-2 y Guatemala pues tuvo que ir al partido por el tercer lugar, en donde venció 5-2 a México. Pero vean que ya en los últimos años venía un poco el ascenso de la selección chapina, que sin tener protagonismo histórico en esta disciplina ya venía creciendo un poco y ahora ya pues culmina con esta clasificación a Seychelles 2025, en donde por cierto vamos a hacer el repaso muy rápido de las selecciones que ya han conseguido la clasificación, a las que más bien se les unen El Salvador y Guatemala. Por supuesto, Seychelles como selección local, Mauritania, Senegal, de parte de África, Senegal, no sé por qué últimamente ando pronunciando mal muchos nombres. Esos son las 3 representantes de África, de parte de Conmebol, Brasil, Paraguay y Chile, de parte de Oceanía, Tahití, y de parte de UEFA, que son 4, Bielorrusia, Italia, Portugal y España. Son las selecciones de momento clasificadas. Faltan 3 de Asia y con eso ya conoceremos a todas. Y de las que debuta Seychelles, así como lo hizo Bahamas por ser local. Debuta Mauritania, debuta Guatemala, por supuesto, y debuta también la selección de Chile. Serán las que por primera vez estén participando en este mundial. Así que aquí está el tema. Quiero ver que no me deje ninguno de estos datos que había pues apuntado. Bueno, tengo esto, que será la 6ª final de El Salvador, por supuesto, más o menos lo intuían antes. Y que lo último, son 2 selecciones centroamericanas que se meten a la Copa del Mundo. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, precisamente también cuando El Salvador y Costa Rica se metieron hasta la final, y ese mismo año fue que ambas clasificaron al Mundial. En 2009 las representantes de la CONCACAF, 2009 que fue, si no me equivoco, en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. En esa ocasión tanto El Salvador como Costa Rica fueron las representantes y había sido la única ocasión que las 2 clasificadas eran centroamericanas. Porque pues El Salvador sí ha clasificado en repetidas ocasiones, pero solamente le pudieron haber acompañado Costa Rica, que clasificó en 2015, pero esa vez fue junto a México, y Panamá, que había sido la otra en 2017, pero El Salvador esa vez no clasificó, sino que nuevamente fue con México. Así que pues será la segunda ocasión que sean 2 selecciones centroamericanas las que clasifiquen juntas y no representen en el Mundial de Fútbol de esta categoría. Así que pues así está el tema. Me parece que no me dejo nada por fuera. Creo que ya repasé todo y pues solamente queda felicitar a la gente de El Salvador, que saben que son potencia aquí en la CONCACAF y que no quiero que vuelvan a tomarlo a mal lo que estaba comentando el otro día, porque insisto, aquí no es ni por rivalidad ni por bajar el piso, porque aquí más bien estamos apoyando a todas las selecciones. Y por supuesto las felicitaciones son principalmente para Guatemala, porque esto es histórico y un país que tan pocas veces ha asistido a eventos FIFA, pues ahora lo podrá vivir en los próximos meses, dentro de un par de meses, cuando se dispute allá en Seychelles esta Copa del Mundo, y que ojalá les vaya muy bien. De hecho, para hacer un cierre nada más, aparte del 4º lugar que consiguió El Salvador en 2011 y del 2º lugar que consiguió México en 2007, solamente Canadá había conseguido unos cuartos de final en 2006,
La propia El Salvador en 2013 también se metió a cuartos de final y la propia México en 2011, esa misma vez que El Salvador llegó hasta el cuarto lugar, México llegó hasta los cuartos de final y a partir de ahí, las 2 veces de Costa Rica se quedó en primera ronda, la única de Bahamas se quedó en primera ronda, las otras 3 de El Salvador se quedó en primera ronda, las otras 5 de México se quedó en la primera ronda, Panamá en su única participación también cayó en la primera ronda y Estados Unidos, que en la era FIFA ha ido 7 veces al Mundial y las 7 veces cayó en las primeras de cambio. Así que, pues es lo que les decía. Ojalá que tanto El Salvador como Guatemala superen esa barrera de la primera ronda y lleguen lo más lejos posible. Ojalá, a ver si se topan en la final. Ya esto es ponernos a soñar, por supuesto. Pero bueno, así como ya estuvieron en la fase de grupos, como se midieron, El Salvador, que por cierto le pasó por encima, si no recuerdo mal, a la selección de Guatemala, así 7-0. Y ahora se medirán por el título. Pero bueno, así como ya se midieron en la fase de grupos y ahora aquí en CONCACAF se van a topar en la final del campeonato, pues ojalá que se topen en la final del mundo, aunque yo sé que esto es soñar y estamos todavía muy lejos, pero bueno, ojalá que de soñar se convierta en una realidad y podamos disfrutar de estas 2 selecciones en Seychelles 2025. Así que insisto, felicitaciones para estos 2 países centroamericanos que estarán celebrando todo el día de hoy y de aquí a que se dispute la Copa del Mundo. Así que pues así está el tema. Les pido muchísimo apoyo a este video y que dejen aquí abajo su apoyo para ambas selecciones. Ojalá que reciban el apoyo tanto de Centroamérica como de toda la CONCACAF, como a mí me gusta que suceda, que ya no solamente dentro de la propia región centroamericana, sino que desde México se apoye, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, no sé, desde todos los lugares de la CONCACAF le den el apoyo a las selecciones que nos terminen representando en el Mundial una vez que ya se definen los cupos. Así que los leo aquí abajo, insisto, les pido mucho apoyo, que dejen su like, la gente de El Salvador y de Guatemala que llene de likes, de comentarios, que comparta este video para que estén celebrando el día de hoy. Por supuesto, si me están conociendo a través de este video, consideren suscribirse porque aquí seguimos de cerca todo el fútbol de la CONCACAF, todas las disciplinas, todas las categorías, absolutamente todo aquí en este canal. Así que nos vemos dentro de unos meses para comentar lo que suceda con El Salvador y con Guatemala jugando a la Copa del Mundo de Fútbol Playa.